Bueno, continuando entonces con esta interesante entrevista en la cual tenemos el gusto de escuchar al doctor Carlos Alberto Arango, un referente muy importante de la psicología y específicamente hablando del campo de la psicología comunitaria, la cual ha tenido un desarrollo importante en Colombia y en el área andina y en Latinoamérica gracias a este profesor, a este maestro. En lo que quedamos, estimados profesores, en la parte en donde precisamente narras ese libro tan interesante de la psicología comunitaria, con esta temática tan preciosa de la convivencia que tanto necesita, por ejemplo, Colombia como nación. ¿Qué otros logros importantes has desarrollado? Yo sé que son varios, pero algunos de los que puedas, por favor, Bueno, compartir. sí, un logro muy importante que hay en este momento es que, digamos, en el año 2014, decidí, ya estando jubilado, porque ya llevo 15 años de jubilado, en el año 2014 decidí convocar a la conformación de la Red Colombiana de Psicología Comunitaria. Entonces yo estaba con mis dilemas existenciales de la jubilación, de bueno, ¿ya qué me voy a dedicar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar conmigo? Veía por un lado esa situación y por el otro que teníamos muchas cosas, que podíamos hacer muchas cosas por este país como psicólogos comunitarios, pero no estábamos conectados. Entonces decidí a través de internet, ya había salido internet, ya convoqué, yo hacía parte de la red de psicología social y crítica, unas redes que creó Vasco Fauci sobre redes de investigadores en psicología social. Hay otras redes, Importante eso. sí, hay unas redes bueno, redes de investigadores en psicología. Se hizo un encuentro nacional de redes de investigadores en psicología precisamente en la Universidad del Valle. Y curiosamente, una de las áreas que más investigadores tenían y que más grupos de investigación tenían era el área de la psicología social, eh, en sentido amplio: psicología social, psicología comunitaria, psicología ambiental, psicología de la salud, psicología de la violencia, que más o menos en total sumábamos como 30 grupos en el país, mientras que a nivel clínico, por ejemplo, habían 3 o 4 grupos, a nivel educativo habían 2 o 3 grupos, etcétera. A nivel cognitivo habían 2 o 3 grupos. En esa área, sumándolos a todos, sumábamos como 30. Entonces nos dimos cuenta de que el área social y comunitaria, ambiental y cultural, y violencia y salud, digamos, era un sector muy amplio de investigadores en psicología, que si no se convoca a ese encuentro nunca nos damos cuenta de la fuerza o la fuerza que puede tener. De la Entonces, complejidad también. la complejidad. Entonces yo entré a formar parte de la red de investigadores en psicología social y crítica, y propuse dentro de esa red de investigadores que hiciéramos un ejercicio colectivo en red de cuál sería el plan de acción para desarrollar la psicología social, partiendo de reconocer los problemas colombianos. Y nadie me paró bolas en esa red. Me decían, sí, muy importante, pero no me pararon bolas. Entonces ya en Chévere, determinado pero momento, gracias. sí, entonces yo ya en determinado momento dije, no, pues voy a convocar al interior de la red de psicología social, voy a convocar a las personas que estén interesadas en crear la red colombiana de psicología comunitaria, discutiendo el problema de cómo entendemos el proceso de construcción de construcción de nación, cómo se ha construido la nación colombiana en términos psicosociales, cómo entendemos ese proceso de construcción psicosocial de la nación, y abrir una conversación alrededor de eso con el ánimo de
visibilizar todas las experiencias de trabajo en psicología comunitaria y avanzar a través del trabajo en red, avanzar en la explicitación de las líneas de desarrollo de lo que debería ser la psicología comunitaria en Colombia. Yo lancé eso por una red de Google Groups. A los 8 días tenía 80 personas inscritas y la red tenía 60, la red de psicología social tenía 60 personas. Yo a los 8 días tenía 80 personas inscritas y a los 15 días tenía 150 personas inscritas. Entonces eso fue un boom. Así, un boom. Eso me motivó a elaborar un documento, propuesta, para orientar el trabajo del grupo. Entonces ese documento se llamó La Expedición Psicosocial Colombiana. Entonces yo les voy a mostrar aquí un folleto, el folleto que se llama, ¿sí? La Red Colombiana de Psicología Comunitaria y la Expedición Psicosocial Colombiana. Colombiana. Ese es un folleto que aquí planteo los objetivos, ¿sí? Y muestro ahí que no veo nada. Un folleto bastante interesante porque es muy visual y es muy concreto. Los lineamientos principales. Entonces a través de ese documento presento una metodología basada en la investigación acción participativa y convoco a la realización de trabajo en red. Entonces, ¿qué pasó? De ahí, en este momento tenemos más de 500 psicólogos inscritos en esa red. Se crearon nodos regionales. Tenemos 9 nodos regionales. Hay en Nariño, Cauca, Valle, Antioquia, Caribe, Bogotá, Santanderes, Orinoquía. Y bueno, y está en ciernes que salga el nodo de Tolima, Huila. Está ahí al bordecito que salga. Entonces tenemos 9 nodos regionales y luego surgieron 2 nodos temáticos. Un nodo temático sobre psicología y comunidades indígenas y otro nodo temático sobre psicología y ruralidades. Entonces tenemos ese movimiento bastante fuerte. La primera cuestión dentro de la metodología es la visibilización de los trabajos, de las publicaciones reales que existen sobre psicología comunitaria en Colombia, y eso llevó a la creación de un proyecto de investigación para establecer el estado de conocimiento de la psicología comunitaria en Colombia. ¿Algo así como un inventario? Sí, como un inventario y un análisis de cuál es el tipo de conocimiento que se ha desarrollado. Entonces, intentamos hacer un programa de investigación donde cada nodo regional hiciera su parte. Eso no funcionó muy bien porque muchas universidades no tienen la experiencia suficiente ni la financiación para desarrollar los proyectos de investigación. Terminamos haciéndolo dentro de la Universidad del Valle, igualmente con Daniel Campo, el mismo que participó en el programa de UPAR, con María Eugenia Delgado, y yo hicimos el proyecto de investigación sobre el estado, se llama la psicología comunitaria en Colombia, y finalmente tenemos el estado del arte o el estado de conocimiento de la psicología comunitaria en Colombia. Entonces, ese es el segundo logro, es este. Qué importante, la psicología comunitaria. Otro librito grueso, ¿sí? Otro librito grueso. Entonces, se llama La psicología comunitaria en Colombia, caminando hacia una sociedad participativa. Y yo creo que hay que decir 2 cosas. Una, en el campo de la psicología social se hizo el primer estado de conocimiento de la psicología social hace como 10 años. Se analizaron como 135 artículos. En esta investigación se analizaron aproximadamente 340 y pico artículos
Y podemos decir que el campo de la psicología comunitaria en este momento es el campo Un campo muy rico. desde el punto de vista de la sistematización de experiencias, es el que más avanzado se puede plantear en términos de que haya sistematizado sus experiencias. O sea, no conocemos un estado de conocimiento de la psicología educativa o de la psicología organizacional, pues ya saldrán, porque pues seguramente que no se van a quedar atrás. Pero si bien en algún momento nos dábamos cuenta que la psicología social, comunitaria, ambiental, salud, violencia, etcétera, tenía 30 grupos de investigación. En este momento podemos decir que es uno de los campos de la psicología comunitaria que más ha sistematizado su información y que puede mostrar desarrollos, lo cual no se ha visto en otros campos de la En psicología. otras áreas. En Y otras algo que áreas, yo percibo, excepto la psicología social, que hizo su estado de conocimiento. algo que yo percibo allí precisamente es eso, que toda esa materia prima tan interesante es producto 100% colombiano, trabajo de terreno en el campo de allí y conceptos de allí. O sea, no es algo que nos están trayendo de Francia, de la Exacto. India o de Estados Unidos o de Canadá, sino que es algo desarrollado en el terreno colombiano y para el contexto colombiano, algo enriquecedor. Y que tenemos más de 150 investigadores en psicología comunitaria en este momento en Colombia, reconocidos y con publicaciones, que está sistematizada la información. Entonces, este libro va a ser, les quiero hacer la invitación de una vez, va a ser presentado al público el 9 de septiembre próximo, Ahí a las vamos 5 a de la, tratar de a estar. las 5 de la Van a hacer tarde. un evento, un evento virtual. Un evento virtual, ya les anunciaremos para que estén presentes en el lanzamiento del libro y escuchen lo que opinan, porque esta vez va a haber, el libro lo va a presentar la secretaria de la Sociedad Interamericana de Psicología y lo va a comentar José Amar de la Universidad del Norte, como representante de la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología, de ASCOFAPSI. Y otra persona, María del Pilar Triana, que es va a hablar a nombre del Colegio de Psicólogos, planteando qué significa este libro, esta publicación, para el Colegio de Psicólogos o qué significa para ASCOFAPSI, para la Asociación de Colombiana de Facultades de Psicología. De modo que tenemos ahí un producto muy importante que compartir con la comunidad psicológica y entonces ahí ustedes se podrán dar cuenta cómo ha evolucionado la psicología comunitaria en Colombia. Y físicamente lo podemos comprobar porque han generado materiales con bastante grosor conceptual y eso es debido al trabajo intenso que han logrado desarrollar. Precisamente aprovechando esa particularidad de lo tuyo, de lo comunitario, de lo social, de lo cultural, profesor, ¿qué otras áreas relevantes incorporarías a la formación de los psicólogos o de las psicólogas hoy en día en Colombia, por ejemplo? ¿En qué sentido? ¿De cómo debe transformarse la formación del psicólogo? Por ejemplo, y a partir de saber de que tú reconoces de que tu particularidad académica, teórica, conceptual es muy profunda y ya la has abordado, ¿qué otros conocimientos, qué otros saberes incorporarías a esa formación del psicólogo, de la psicóloga? Bueno, digamos Aparte uno de de, los temas importantes de reflexión aquí es, por un lado, es el problema mismo de la formación del psicólogo. Eso es uno de los temas más importantes que se debatieron en este ejercicio que hicimos al interior de la Red Colombiana de Psicología Comunitaria. Y es que a partir de que surgió la ley de víctimas en Colombia, se decretó la atención psicosocial obligatoria para las víctimas del conflicto armado. La atención psicosocial es obligatoria por ley. Y esa atención psicosocial está en la ley, pero cuando se va a averiguar qué diablos es eso de atención psicosocial, nos encontramos con un chorro de babas
porque los funcionarios institucionales del Ministerio de Salud y del Ministerio de Protección Social no han tenido formación, no saben qué es eso. Luego el Ministerio de Protección Social y el Ministerio de Salud ha llamado a los grupos de investigación en psicología para que los asesoren sobre qué es la atención psicosocial, y los investigadores en psicología social no tienen formación en eso, tampoco saben qué es eso. Entonces han optado por autogestionar su propio marco conceptual de qué es la atención psicosocial. Y eso es una aberración terrible. Entonces, no hay profundidad de nada. Hoy en día la atención psicosocial es un término que está en la boca de todos los funcionarios, de todos los psicólogos clínicos, todos hablan de que están haciendo atención psicosocial, pero no han tenido formación en eso. Nosotros no tenemos muy poquitas personas realmente formadas en los enfoques psicosociales. Tenemos muy pocas personas formadas en eso. Entonces, en la época de la ACR, la Agencia de Rehabilitación y de la Presidencia de la República, convocaron a la vinculación de 400 psicólogos recién egresados para hacer atención psicosocial a las víctimas del conflicto armado. Y de los 400 psicólogos, ninguno tenía formación en eso. Ellos fueron vinculados para eso, pero no tenían formación en eso. Digamos, una de las cosas que yo he discutido desde hace mucho rato, a través de un artículo que escribí que se llama La historia de la psicología comunitaria en Colombia, es que el psicólogo de pregrado debe tener formación en formación en metodología de trabajo comunitario. Ahora lo llaman atención psicosocial, pero debe tener formación en metodología de trabajo comunitario, debe tener una formación básica mínimamente en procesos sociales y comunitarios. Eso es básico en Colombia. Eso es básico Debería ser. en la formación del pregrado. Y lo que hizo Ascofavsi fue todo lo contrario, fue erradicar de los programas de pregrado el énfasis en psicología comunitaria y desplazar esa formación a los procesos de posgrado. Afortunadamente, cuando salió la ley de víctimas y se declaró la atención psicosocial obligatoria, entonces empezaron a surgir múltiples programas de posgrado que están tratando de dar formación en atención psicosocial, o programas de intervención psicosocial y bueno, etcétera. Afortunadamente ahora tenemos más de 40 programas de posgrado que hablan de atención psicosocial o formación psicosocial. Pero de lo mismo, los docentes que están allí, la mayoría de ellos no tienen formación en eso. Estamos en ese proceso. Básicamente, se me ocurre a mí ahorita en estos momentos, concretamente, profesor Arango, que sería, por ejemplo, una idea interesante incorporar toda esa sabiduría, toda esa experiencia y todo ese trabajo en el terreno tan concreto, tan real. Por ejemplo, es una idea simplemente que yo quiero ofrecer para incorporarla a la facultad para que fuese eventualmente un departamento de esa facultad del trabajo psicológico. Se me ocurre a mí eso, por ejemplo. No, maravilloso, yo lo apoyo. Vaya a ver cómo lo creamos, ¿no? Entonces bueno, estamos en ese tema. Entonces, la cosa es tan grave que yo me he tomado el trabajo de hacer una publicación que salió el día de antier. Antier salió la publicación. Es un artículo que se llama La historia del pensamiento psicosocial. Y ese artículo lo publiqué en la página web de la expedición, que nosotros tenemos página web. La página web se llama colombiapsicosocial.com, para los que estén interesados en entrar a la página web. Ahí encuentran el artículo y encuentran muchos otros artículos sobre la expedición, sobre la formación del psicólogo, y este artículo sobre la historia la historia de la psicología comunitaria, y ahora la historia del pensamiento psicosocial.
Entonces elaboré ese artículo precisamente para llenar el vacío que hay en la formación y en la información sobre el tema de cuáles son los discursos y las metodologías existentes en atención psicosocial o en el campo psicosocial. Entonces, ya contamos con ese artículo y los invito a que lo conozcan. Gracias por compartir en el desarrollo de esta entrevista todos esos enlaces y todas esas referencias que definitivamente estaremos consultando a partir de ahora. Y sería interesante saber ese desarrollo de la psicología como tal que se ha planteado hasta el momento, profesor, corresponde a lo que tú te imaginaste, por ejemplo, en tu época universitaria de estudiante en la Universidad Nacional o cuando estuviste directamente, por ejemplo, en el Departamento de Psicología como docente en el área comunitaria. Este desarrollo corresponde a todo eso que tú habías estado preguntánte, No. elaborando. Es decir, uno como estudiante de psicología nunca se puede imaginar lo que iba a ser mi carrera profesional. Es decir, lo que yo hacía como estudiante de la Universidad Nacional, yo era un estudiante hippie que participaba en esos seminarios alternativos y que hacíamos la revolución en la vida cotidiana. Hacíamos la revolución jugando a vivir en comunas y a subvertir todas las normas. Y la consigna era sexo, drogas y rock and roll. Entonces era una cosa completamente donde uno no se podía imaginar a dónde iba a conducir todo eso. Cuando me vinculé a la Universidad del Valle, ya eso cogió un proyecto que era el proyecto de desarrollar una psicología comunitaria, y con la publicación de este libro, pues yo simplemente agradezco a mis compañeros de trabajo de la Universidad del Valle, que fueron los que me solicitaron que desarrollara esa psicología, y hice entrega de ese libro con mucho orgullo. Después de haberme retirado de la escuela, hice entrega del libro a los compañeros como un compromiso que yo me había comprometido con ellos a que iba a desarrollar esa psicología comunitaria. Entonces hice entrega del libro. Pero una vez jubilado, pues yo pienso, bueno, yo lo que tenía que hacer en la vida ya lo hice, ya concreté eso en ese libro, ya entregué ese libro, ahora me voy a dedicar a otras cosas. Y ese dedicarme a otras cosas fue darme cuenta de que mi mundo era el mundo de la academia, era el mundo de la psicología comunitaria, de la psicología social, el mundo de los congresos y de trabajo con los colegas. Entonces, poco a poco, en ese dilema existencial, regresé nuevamente al gremio y de manera autogestionada y, bueno, participando en cursos de posgrado, de maestrías, de doctorados, etcétera, participando en diversos cursos de doctorado, de posgrado. Entonces volví otra vez a retomar la vida académica. Entonces, que es cuando me decido lanzarme a crear la red y a crear la estrategia de la Expedición Psicosocial Colombiana. Cuando yo me jubilé no tenía ni idea de qué iba a pasar con mi vida, y luego pues retorné a mis andares como psicólogo comunitario y ahí estoy. Yo creo que ahí ese va a ser mi camino. Lo que queda aquí adelante es seguir desarrollando ese campo. Muy importante lo que describes porque le das una relevancia absoluta a la reflexión. O sea que lo académico, a medida que te vas desarrollando, vas reflexionando en esas precisamente constantes inflexiones que tienen los programas, las líneas temáticas y de investigación. Qué importante eso, que solamente no es algo formal, sino que tiene que haber el pensamiento y la reflexión allí involucrada para que ese desarrollo sea más enriquecido. Que precisamente en ese orden de ideas, profesor Arango, ¿qué sería lo esencial entonces en la psicología? Si se pudiese hablar de algo como esencial, ¿qué sería para ti? ¿O qué sería lo esencial en esa formación de los psicólogos, de las psicólogas? Una Bueno, interesante no, pues pregunta. yo diría, digamos, lo esencial, yo diría, el psicólogo en su formación básica no debe ser meramente clínico. Tiene que ser un psicólogo generalista, un psicólogo que pueda pensar los problemas educativos, un psicólogo que pueda pensar los problemas deportivos, un psicólogo que pueda pensar los problemas comunitarios, un psicólogo que pueda pensar los problemas sociales. O sea, el psicólogo
en su formación básica debe tener una formación generalista que le permita trabajar interdisciplinariamente con otros colegas y en diversos problemas y no solamente con la mirada del clínico. Es decir, la mirada del clínico es una mirada muy específica, centrada en la acompañamiento o el tratamiento o la relación psicoterapéutica, ¿sí? Si se quiere entender así, de carácter individual o de carácter grupal, pero el psicólogo tiene que tener una formación básica generalista, debe tener una formación básica a nivel social y comunitario que le permita contribuir, quiere decir, todos los psicólogos que están recién egresados están haciendo atención psicosocial a guerrilleros y a exparamilitares y a desplazados. Están trabajando con unos problemas de una complejidad enorme y no tienen la formación básica para eso. Entonces, el trasfondo, correcto. Claro, eso es fundamental que el psicólogo tenga una formación básica mínima que le permita trabajar con grupos, trabajar procesos grupales, orientar procesos psicosociales y construir con la gente las soluciones a los problemas. Cuando decimos psicosocial, de una vez para aclararlo, psicosocial significa relacional. Siempre que digamos psicosocial, estamos refiriéndonos a que la realidad se construye en las relaciones sociales, en el contexto de las relaciones sociales, y que por lo tanto tenemos que empezar a pensar cómo en la manera como nos relacionamos, involucramos discursos, involucramos símbolos, significados y construimos realidades diferentes. Entonces no es lo mismo hablar de una relación amorosa con un amigo de confianza que con un cura, donde la relación amorosa se vuelve un problema de culpa o de pecado, ¿sí? Que hablarlo con un amigo de confianza o que hablarlo con la esposa. Entonces es muy distinto, ¿sí? Dependiendo de las relaciones sociales, utilizamos lenguajes diferentes y construimos realidades diferentes. Son aspectos, claro, bien diferenciados allí. Ajá. Lo más interesante lo que planteas, que en muchos casos el profesional en psicología, el psicólogo, la psicóloga, cuando va a estos contextos diversos comunitarios reales en Colombia, en medio del conflicto, en medio del proceso de paz, por ejemplo, no tienen ese nivel de profundidad, no conocen el trasfondo del asunto porque no lo han abordado directamente, sino por los lados, por encimita. Precisamente es una de las causantes posiblemente de que este trabajo psicológico no tenga a veces el impacto necesario, porque no hay profundidad allí, o sea, no hay, el arbolito no está bien cimentado porque no hay raíz. Entonces, recuerdo mucho los planteamientos que precisamente tú nos compartías en esa clase interesante que nos enseñabas en el 91 de antropología social, algo así. Antropología social. Donde precisamente nos explicabas de que tiene que haber un juicio crítico en todos los procesos, pues, lo que tú mencionas, sociales, comunitarios, porque si tú vas a una comunidad a trabajar, y mencionaba muchos conceptos antropológicos, etcétera, si no hay esa directa correlación del yo con el otro, de su entorno, de su medio, pues queda descomunicado. El individuo prácticamente es un ser aislado allí que no tiene que ver con nada. Sí, correcto. Muy bueno que toques ese tema porque ese curso de antropología social es el único curso que yo dicté sobre ese tema de antropología social. Yo recuerdo que en el departamento de psicología y en el programa de psicología habían algunas asignaturas que no tenían docente, no tenían profesor que las dictara. Entonces, era el caso del curso de antropología social, que no tenían un antropólogo o un sociólogo o una persona que dictara ese curso, y entonces yo solicité ese curso. Me acuerdo que mi jefe era Octavio Giraldo, con quien tuve bastantes discusiones, y entonces Octavio Giraldo me decía, bueno, si usted no es antropólogo, ¿por qué va a dictar ese curso? Y yo le decía, ¿qué requisitos debe tener el profesor del curso de antropología social? Entonces decía, no está escrito en ninguna parte qué requisitos debe tener. Y bueno, entonces yo lo quiero dictar. Yo soy psicólogo y yo estoy trabajando en psicología comunitaria y me interesa trabajar el tema de antropología social.
Además, ya había escrito un artículo que era el que ya les había mencionado, el papel de la antropología social en la psicología comunitaria. Entonces, no había argumentos institucionales que me impidieran ser docente y el docente tenía derecho a elegir los cursos, los docentes nombrados. Entonces, finalmente me dieron ese curso y ahí tuve la oportunidad efectivamente de trabajar con ustedes. Yo me acuerdo que en ese grupo una de las tareas que yo les puse permanentes era leerse el fascículo del dominical del Espectador, ¿no? El fascículo dominical del Espectador, el boletín dominical del Espectador, que nunca sabíamos de qué iba a tratar, pero que había que traerlo leído para la siguiente clase. Entonces todo el mundo tenía que leer y a veces encontrábamos unos textos y unos materiales excelentes en ese boletín dominical del Claro, Espectador. Me acuerdo muy bien. precisamente para eso, para estar conectados con el entorno, con la Eso. noticia del día, con la situación actual reciente. Otro curso que Y, nunca tuvo profesor y que se acumularon varias promociones era el curso de ética, el curso de ética profesional. Entonces no había ningún profesor que estuviera dispuesto a dictar el curso de ética, entonces yo solicité el curso de ética. Cuando yo solicité el curso de ética, todo el mundo se puso a pelear que cómo yo iba a dictar un curso de ética, que si yo había tenido formación filosófica en eso o lo que sea. Entonces yo me asignaron el curso de ética, conformé grupos de discusión alrededor de problemas éticos y los estudiantes tenían que hacer revisión conceptual, revisiones teóricas y presentar un trabajo y cada sesión del curso era un debate sobre un problema ético diferente y ese curso fue espectacular. Después de que yo dicté ese curso, todos los profesores querían dictar ese curso. Finalmente me lo quitaron y se lo dieron a Antonio Samson, creo que, no sé si Lorenzo Valeño, no sé quién, ya se pelearon el curso. Cuando ya vieron la manera como yo lo dicté, entonces ya sí se lo peleaban y yo creo que ya no va a dejar de tener profesor ese curso. uno de los, por ejemplo, de los autores referentes tuyos de la época, recuerdo mucho un antropólogo francés, creo que era, Levi-Strauss, Levi-Strauss. utilizaba mucho de Levi-Strauss, que precisamente utilizaba mucho por aquella época en el trabajo de lo antropológico. Aparte de eso, de lo antropológico, de lo social, de lo psicológico enfocado en lo comunitario, de la psicología en general, como tú dices, integrativa de los saberes psicológicos, ¿qué otros conocimientos o qué otros saberes te han aportado a ti, profesor, por ejemplo? No, pues es que, bueno, digamos, en este momento uno de los saberes que he identificado como una carencia es el campo de la ecología. Es decir, yo no tengo formación ecológica, no tengo formación en estudios ecológicos propiamente dicho. Pero muchos de los problemas que trabajamos con las comunidades, los problemas de la vida cotidiana tienen que ver con el problema ecológico, el cambio climático, el cambio, la depredación del medio ambiente, la deforestación, la mala alimentación, la contaminación de la alimentación, bueno, una cantidad de cosas que tienen que ver con la vida personal mía y con la de todo el mundo, son problemas medioambientales. Entonces, uno de los aspectos que más he trabajado después de la jubilación es el tema de lo ambiental, donde he tenido que autogestionar, digamos, la revisión de conocimientos, pero sobre todo aplicar los procesos comunitarios a resolver problemas medioambientales. Y en ese sentido, me parece muy importante todo lo que es el movimiento de ecoaldeas, ecobarrios, ecociudades, todo lo que es el movimiento ecológico, pero en términos de redes sociales y de participación comunitaria. Entonces yo tuve la oportunidad de vincularme, bueno, estando yo como profesor de la Universidad del Valle,
llegaron un grupo de estudiantes de biología a el Instituto de Educación y Pedagogía, el Grupo de Educación Popular, a solicitar asesoría en la metodología de investigación acción participativa. Entonces me los remitieron a mí. Entonces yo me vi con ellos. Les dije que con mucho gusto que yo les dictaba una charla sobre investigación acción participativa y que los asesoraba en lo que pudiera. Y entonces di una charla en el departamento de biología, en biología. Les di una charla a los que estaban haciendo tesis sobre investigación acción participativa. Entonces, bueno, les entregué un artículo, les mostré mis publicaciones sobre esa metodología, seguimos en comunicación y un día, perdón, llegó a la ciudad de Cali después del terremoto de Armenia, varios meses después del terremoto de Armenia, llegó a la ciudad de Cali una manada de locos que se llamaba la Caravana Arco Iris para la Paz. Era una manada de locos hippies que venían de la ecoaldea Huehuecoyotl de México. Eran 2 buses. En 2 buses venían aproximadamente 18 personas. Y venían viajando por toda Centroamérica, entraron a Colombia, entraron por Urabá y llegaron a Medellín, luego llegaron a Armenia y trabajaron varios meses en Armenia ayudando a los desplazados por el terremoto de Armenia, y luego tenían que bajar hacia el Ecuador y pasar por Cali. Entonces los mismos biólogos que me habían contactado fueron a buscarme para que yo les ayudara a conseguir unos talleres, a que ellos pudieran dictar unos talleres dentro de la Universidad del Valle, mostrando la experiencia de la Caravana Arco Iris para la Paz y consiguiendo algunos recursos. Y yo no logré resolver el problema, pero dentro de los problemas que ellos tenían era que tenían que pasar por Cali y tenían que quedarse en algún lado y no tenían dónde hospedarse. Entonces yo tenía en mi casa, en la urbanización Aguacatal, tengo un salón enorme para trabajo con grupos. Tengo un salón bastante grande para trabajo con grupos. Yo les dije a ellos, pues yo en mi casa tengo un salón, si ustedes tienen el equipo suficiente para quedarse bajo techo en un salón, ahí se pueden quedar los 18 sin ningún problema. Entonces, efectivamente, la Caravana Arco Iris para la Paz pasó por mi casa y se quedó 3 días en el barrio de la urbanización Aguacatal. Y entonces dictaron talleres gratuitamente a la comunidad, porque yo les dije, hagan algo con la comunidad, lo que quieran. Entonces, hicieron una obra de teatro muy bonita que se llamaba El Caballero de la Armadura Oxidada, sobre un tema cuestionando la cultura patriarcal. Hicieron talleres de circo y de saltimbanquis y malabares y cosas con la comunidad. Hicieron un mercadillo público en el barrio. Y bueno, esos 3 días el barrio fue una fiesta, ¿no? Y la caravana estaba convocando a la comunidad a hacer talleres orientados a la protección del medio ambiente y a la creación de ecoaldeas. Entonces, por donde iban pasando, iban reclutando gente, y la gente que quería irse con ellos, pues se iba con ellos a vivir una experiencia de formación. Yo no me fui con ellos, no estaba en condiciones de ello, pero varios amigos, precisamente los biólogos que vinieron a buscarme, sí se fueron con ellos un tiempo y regresaron dispuestos a crear ecoaldeas en Colombia. Entonces yo los acompañé a ellos, a los estudiantes, en el proceso de creación de ecoaldeas. Entonces una de las primeras ecoaldeas que se creó en esa época, porque ya se habían creado otras ecoaldeas en Colombia antes de eso, pero ellos crearon una ecoaldea en el Cauca que se llama la Ecoaldea Atlántida.
Entonces, crearon esa ecoaldea, yo estuve vinculado, sigo vinculado con ellos. Y después de, bueno, se crearon varias ecoaldeas en el país y más o menos también en el año 2000, 2001, se hizo el primer encuentro colombiano de ecoaldeas. Yo estuve en el primer encuentro colombiano de ecoaldeas y he estado, que se llama El Llamado de la Montaña, y he estado ha habido, digamos, como 12 llamados, más o menos, de los cuales solo he faltado a uno, el segundo. De resto he estado en todos los llamados de la montaña, o sea, yo he estado vinculado al movimiento de ecoaldeas desde que se originó, y el movimiento de ecoaldeas, que se llamaba ¿cómo se llamaba la red de ecoaldeas? Se me olvidó la sigla. La Red Colombiana de Ecoaldeas. Se convirtió en el año 2012, se convirtió esa red en Casa Colombia. Casa Colombia es Consejo de Asentamientos Sustentables de América Latina. ¿Sí? Wow. Consejo de Asentamientos Sustentables de América Latina, capítulo Colombia, y la red de ecoaldeas latinoamericana se convirtió en Casa Latina. Estoy vinculado, precisamente me estoy tomando una web panelita y aquí tenemos el pocillo de Casa Colombia. Casa, ¿sí? Colombia. Casa Colombia. Y, propaganda de una vez. Muy ¿cómo? Buena publicidad. Sí. Y aquí está el llamado de la montaña, que es el símbolo de la red de ecoaldeas. Y es fascinante lo que nos estás mostrando ese detalle. Panela lo que tenemos ahí. Fíjate lo enriquecedor de todo. Yo ahorita en este mismo momento me viene este insight, como dirían en inglés, o esta reflexión, esta particularidad la quiero compartir aquí porque creo que lo vas a comprender. Mira que muestras algo de mercadeo directamente hablando, que es merchandising, que es pues un pocillo donde tomas aguapanela. Fíjate cómo tiene que ver con lo cultural, porque cosas que tú vas a un museo y tú compras una vasijita de esas, te representa, te identifica con el museo, que es cultural, tiene que ver con la parte artística, lo estético, tiene que ver con el folclore colombiano, tiene que ver con esa riqueza cultural interamericana, porque vienen ellos de México. Vemos cómo todo está ligado, o sea, vemos unos interfaces que llaman hoy en día, o en términos del doctor Delfín Grueso, él los llama interlapes o traslapes, pero clásicamente quizás se llamaban así estas intersecciones temáticas y conceptuales. Pero mi reflexión es cómo todo está conectado magníficamente. Hasta el mercadeo está ligado con la cultura, con lo comunitario, y todo se puede aprovechar para el beneficio de la comunidad misma. Esto es impresionante. Sí, cuando uno tiene una mirada integral, pues todas las cosas se relacionan y todas las cosas se unen. Fascinante. Entonces yo he estado vinculado a ese movimiento de ecoaldeas, y en el año 2010 presenté, yo vivo vivo en la urbanización Aguacatal, en la ciudad de Cali. La urbanización Aguacatal queda, digamos, detrás del Cerro de las Tres Cruces, al lado del río Aguacatal, que desemboca en el río Cali. Y al estar vinculado a la red de ecoaldeas y de ecobarrios, pues entonces decidí impulsar entre mis vecinos la idea de volvernos un ecobarrio. Y en el año 2010 elaboré el primer proyecto, que se llamó la urbanización Aguacatal, primer ecobarrio de Cali. Ese primer proyecto en el año 2010 lo aprobó la comunidad, en asamblea general lo aprobó la comunidad, con la Junta de Acción Comunal. Luego se fue el proyecto para el Cali 1, que es la parte administrativa municipal, y le asignaron 12 millones de pesos para desarrollar el proyecto. Esos 12 millones de pesos se perdieron porque la burocracia, las fundaciones corruptas y todas estas cosas los embolatan.
embolataron la plata y desarrollaron unos talleres. Era un proyecto de una capacitación de un año completo con la comunidad. Era aproximadamente 12 talleres y a lo largo de un año, y el proyecto en términos prácticos fueron 5 talleres de arte, de fotografía, de teatro, de pintura, de otras cosas, otras hierbas aromáticas. Hicieron 5 talleres en un fin de semana y ya se fueron y desapareció la fundación y desapareció la platica. Hasta ahí quedó. Pero quedó sembrada en la comunidad el imaginario del ecobarrio. Entonces Una seguimos buena trabajando. semilla, Sí, literalmente. seguimos trabajando con la comunidad diciendo que no vamos a permitir más proyectos institucionales sobre el tema del ecobarrio, sino que lo vamos a hacer todos nosotros mismos por autogestión, lo cual se quedó también en muchos decides, porque la gente habla muy bonito, pero luego al hacer es muy complicado. Y seguimos desarrollando la idea. Entonces, varios años después, allá en el 2014 también, más o menos, hicimos una frijolada, hicimos un diagnóstico comunitario, hicimos el árbol de los sueños, diseñamos el plan de desarrollo de la urbanización. Y 2 años después, ahora en 2017, llegó a Cali la política de ecobarrios a la ciudad de Cali. Entonces, destinaron el DAGMA, el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, el DAGMA destinó 400 millones de pesos para desarrollar proyectos de ecobarrios y eligieron al barrio San Antonio y al barrio Salomia como los barrios donde se iba a desarrollar el proyecto de ecobarrios. Entonces, lo primero que hizo la comunidad del barrio San Antonio fue pelear con el DAGMA porque les asignaron un proyecto sin siquiera haberles consultado a ellos. Lo Entonces, hicieron unilateralmente, sí, autoritariamente. Entonces, autoritariamente. Tengan esto y lo van a recibir. eso. Entonces, en esa época ya se había creado en la ciudad de Cali una mesa de ecobarrios de la ciudad de Cali y yo hacía parte de esa mesa de ecobarrios. Entonces, presentaron el problema en la mesa de ecobarrios de que había un presupuesto y de que los del barrio San Antonio estaban diciendo que ellos no querían ser intervenidos y dijeron, bueno, no, pero es que aquí hay una persona, aquí hay una experiencia en Cali que tiene una experiencia previa del trabajo de ecobarrios desde el año 2010. Entonces yo presenté la experiencia de la urbanización Aguacatal e inmediatamente dijeron que nos dieran ese presupuesto a nosotros. Entonces yo les dije, no, nosotros no queremos que nos den nada, nosotros no queremos que vengan las instituciones a utilizarnos como comunidad para gastarse esa plata, sino que lo único que queremos es que nos respeten la experiencia, respeten la participación comunitaria y que apoyen el proceso, pero no que nos lo vayan a intervenir. Entonces, ellos tenían esa plata y dijeron, bueno, pues si ustedes saben lo que quieren hacer, ¿por qué no presentan ustedes la propuesta de qué es lo que hay que hacer? Porque ellos tenían la plata y la política, pero no sabían qué hacer con esa plata y con esa política. Entonces, yo llamé a mis amigos de casa inmediatamente y les dije, mire, tenemos esta oportunidad, entonces presentémosle una propuesta y diseñamos el diplomado de ecobarrios para la ciudad de Cali. Yo fui profesor de ese diplomado y fui estudiante también, como siempre procuro ser estudiante y profesor. Entonces, fui Siempre somos estudiante. estudiantes. Sí, siempre somos estudiantes. Entonces hicimos el diplomado y ese diplomado, cuando lo presentamos al DAGMA, nos dijeron, nos gusta el diplomado, pero lo aprobamos con una condición. ¿Cuál es la condición? Que ustedes mismos se encarguen de darle el diplomado a la urbanización Aguacatal y a San Antonio. Entonces dijimos, sí, claro, lo hacemos, ¿no? Y entonces, con el equipo de Casa Colombia, hicimos el diplomado en la urbanización Aguacatal y en San Antonio y se capacitaron 40 líderes comunitarios en cada barrio.
Imagínate, Ahí, imagínate. despegamos con la experiencia de los ecobarrios. Luego ya hay otros dos barrios más en Cali, el barrio Alto de Santa Elena y el barrio Sena Salomia, que eran los que inicialmente el de Salomia se había anunciado con Algo, eso. Ya hay cuatro algo ecobarrios impresionante. y en este momento, digamos, estamos a la vanguardia de lo que son procesos de ecobarrios en Colombia. Entonces, yo estoy Algo, y participando en ese proceso. algo espectacular. Imagínate tú ligar todo esto de los ecobarrios, lo cual es mucho de lo comunitario, lo ambiental, lo psicológico, social. Imagínate esto, el potencial que hay de trabajo, por ejemplo, precisamente en el Instituto de Psicología para generar esa línea, promoverla, asentarla, incorporarla y posteriormente puedan ser maestrías en ese aspecto, doctorado en ese aspecto, y Bueno, lo por cual eso, sería un doctorado, por ejemplo, que con un gran impacto sociocultural en el medio vallecaucano porque ha nacido allí, establecido no, pues allí y se yo ha diría, desarrollado allí. el Instituto de Psicología creo que ni se ha enterado de todas esas cosas. Pero es lo Entonces, que yo digo, utilizar estas estoy por riquezas fuera de de ese conocimientos. contexto. Pero ahí es donde yo digo que se deberían de escuchar estas propuestas o estas ideas para de aquí a un día que surjan inquietudes de incorporar alternativas o interfaces. Por ejemplo, esta es una posibilidad muy concreta, muy real y que ya está muy adelantada. Y ustedes Sí. tienen expertos y expertas en esa materia, por ejemplo. Ya no tienen que ir a la Universidad Nacional a buscar gente o a la Universidad Autónoma de México, sino que están allí en Cali trabajando en esas especialidades tan enriquecedoras. Creo que una inquietud siguiente sería interesante saber cómo manejas tú, cómo estás manejando esto, porque tú eres muy concreto en el ambiente, estás allí en la cultura y yo inclusive te percibía como un antropólogo con tus botas, con tu sombrero y en las comunidades cuando nos compartías esa clase de antropología social. ¿Cómo has vivido tú que eres una persona tan de estar en el medio y en las comunidades, la pandemia, el confinamiento, la cuarentena? ¿Cómo te has adaptado a todo Bueno, esto? sí, yo en realidad no he participado mucho en las discusiones sobre el tema de la pandemia. Yo me he replegado en el confinamiento de mi casa. Tengo una casa muy bonita, pues ahí alcanzan a ver la biblioteca. Tengo una casa muy bonita en la urbanización Aguacatal. Al frente de mi casa hay un campo abierto. Al frente tenemos una montaña. Es como vivir en una finca. Y digamos que en el periodo del confinamiento, más bien me he replegado a quedarme en la casa y he estado más bien trabajándole a mis propios escritos y a mis propias investigaciones. He tenido la oportunidad de dictar cursos online, eso sí es una novedad, digamos, es una novedad que los cursos en psicología comunitaria. En este momento he estado dictando cursos de posgrado en psicología comunitaria con la Universidad Católica de Pereira, con la Universidad Bolivariana de Medellín, con la Universidad del Instituto Politécnico de Cartagena, de Confenalco en Cartagena. Entonces el tema es que yo estoy acostumbrado a trabajar con grupos y ahora esos grupos no me puedo reunir físicamente con ellos, sino que trabajamos virtualmente. Entonces, para mí el reto ha sido fundamentalmente crear trabajo de grupo al interior de la red. Ese es el reto. Digamos que dicté un curso donde conformamos un grupo, hicimos pequeños subgrupos y empezamos a trabajar proceso de grupo, pero al interior de la red. Y ha funcionado, ha dado buen resultado. Estamos haciendo una investigación sobre la situación de la psicología comunitaria en Colombia, en el eje cafetero, a través de entrevistas a los psicólogos que trabajan en el campo. Y luego elaboramos un documento y ahora vamos a desarrollar un encuentro virtual con todos los entrevistados para ir construyendo digamos, el sentido de grupo, el sentido de comunidad entre los mismos psicólogos comunitarios. Entonces yo lo que he hecho básicamente ha sido eso. Yo no me
han aprovechado la situación para, He como una ventaja. aprovechado para avanzar en los campos de trabajo míos, pero no me he dedicado a analizar el tema de la pandemia como objeto de reflexión. Ahora hay mucho, digamos, ya han salieron 2 libros de psicólogos colombianos. Eso es una cosa muy interesante. Han salido 2 libros de psicólogos colombianos sobre el tema de la pandemia, donde hay psicólogos de todos los campos de aplicación y hay reflexiones de todo tipo sobre el tema de la pandemia. Entonces, si a ustedes les interesa, pues yo les puedo conseguir algunas referencias, se las puedo mandar por el WhatsApp para que tengan Correcto. esas referencias de esos textos sobre el tema de la Claro, por pandemia. favor. Pero, Y pero yo no me he dedicado mucho al tema. Ahorita, antes de la conversación contigo, estaba precisamente en una cátedra que creó Asco Fauci, que se llama Psicología y COVID-19, donde se estaba dando una charla sobre la relación del psicólogo con el contexto de la pandemia. Y yo estaba participando en esa charla, por eso fue que les dije que me demoraba un poquito en empezar. Pero, correcto. pero yo directamente no me he puesto a trabajar sobre el tema, sino que he aprovechado a trabajar lo mío. Estoy esperando aquí a que pase el tema de la pandemia, pero mientras tanto he mejorado mucho las relaciones conmigo mismo y me he vuelto muy productivo. ¿Cuál, en otro orden de ideas, cuál sería hasta el momento el mayor aporte tuyo, personal, el de Carlos Alberto Arango, a la psicología? Pues el mayor aporte es desarrollar un enfoque de psicología comunitaria que se llama psicología comunitaria de la convivencia. Para mí ese es el mayor aporte. La aplicación de ese aporte pues ya se ve en impulsar la estrategia de la expedición psicosocial colombiana, que es lo que estoy trabajando en este momento y que creo que ya tiene productos que mostrar y está creando un escenario que va a permitirle a los psicólogos sociales y comunitarios desarrollar estrategias de participación en la vida pública, porque es que los psicólogos normalmente como profesionales nos mantenemos encerrados. Y doctor Carlos Alberto Arango, una inquietud importante en estos momentos, de tantas cosas interesantes en tu vida, ¿cuál es la mayor pasión hasta el momento que te puedas plantear La en tu pasión, la desarrollo? pasión, la pasión es la pasión de vivir. La pasión de vivir, la pasión de vivir es que estar en la medida de lo posible 100% comprometido con el instante del presente, con lo que estoy haciendo en cada momento. Entonces, esa es la principal pasión, la pasión de vivir. ¿Y cómo te visualizas o cómo te percibes tú en este momento de aquí, por ejemplo, a 5 años o un tiempo No, posterior? no, yo siempre he tenido una consigna de carácter existencialista. Dentro de 5 minutos puedo estar muerto. Entonces, no me planteo planes a largo plazo, ni estoy sufriendo por si alcanzo o no alcanzo los planos, sino lo que estoy haciendo en el momento es importante o no es importante, cómo hago para que eso sea hacer efectivamente algo significativo con lo que estoy haciendo en este momento. Y eso, en la medida que se va alimentando, va creciendo por sí solo y van resultando cosas que uno no se imagina por dónde y van resultando las cosas. Entonces, más bien estoy en la jugada de vivirlas y disfrutarlas, En más que tiempo hacer, presente. más que hacer planes a 5 años. Entonces, yo no contaba cuando me jubilé, no contaba, no tenía ni idea de qué iba a suceder en el futuro y tuve que pasar por una crisis existencial porque se me desbarató, se me desconfiguró el software
una vez que me jubilé y tuve que reconfigurarlo nuevamente. Entonces, así es la cosa. Entonces, ahorita, pues, la pasión es la pasión de vivir y hacer las cosas con enamorado de lo que estoy haciendo. Y en el aquí y en el ahora, en Pues sí, tiempo actual. en la medida de lo posible, sí. Fascinante. Y pienso que esto resume pues gran parte de tu desarrollo como persona, como profesional. Gracias de veras, profesor, doctor Carlos Alberto Arango, por este tiempo que nos has facilitado tan amablemente. Muchas gracias por todas estas reflexiones, por todo, por compartir tantos enlaces, tanta información vital con nosotros por este medio y de veras profundamente agradecido contigo por esa paciencia, por esa amabilidad, por esa colaboración. Esperamos seguir en contacto, obviamente, y es apasionante hablar contigo. Eres una persona muy, muy interesante y con un gran aporte, muy amable. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Les cuento simplemente que estuve escuchando uno de los audios de donde ustedes están discutiendo el caso de la niña indígena que fue violada en el eje cafetero. Esa situación coincidió con el diplomado, con el curso de posgrado que yo estaba haciendo en el eje cafetero también. Y con la discusión que hicimos dentro de la Red Colombiana de Psicología Comunitaria, donde sacamos un comunicado sobre el tema. Ese comunicado yo se lo compartí, te lo compartí en el chat, en el Sí, WhatsApp, correcto. y espero Yo lo que se compartí con los demás. y estuve escuchando la discusión, me parece muy importante la discusión, me parece muy buen nivel de análisis, hay muy buenas experiencias y muy buenas perspectivas diversas frente al análisis de la situación. Lo único que yo me pregunto cuando escuché esa discusión es, bueno, es una discusión al interior del grupo, ¿cómo esto va a revertir de alguna manera en transformar esa realidad o se va a quedar solamente en una conversación interna? Entonces quiero dejarles esa inquietud como reflexión al grupo. Los felicito por tener tan buen nivel de análisis, ¿no? Donde se ha analizado la cosa desde la perspectiva del derecho, desde la perspectiva de la psicología social organizacional, desde la perspectiva de una mirada más clínica. Bueno, se trabajaron varias perspectivas, pero efectivamente tenemos que transformar la realidad de este país. Hay Entonces, mucho por hacer. eso. Entonces, la única sugerencia es que les digo, vincúlense a alguna organización, alguna red que esté realizando acciones para que las propuestas que salgan de esas conversaciones efectivamente sean canalizadas por grupos o entidades, digamos, elaboren una memoria, recojan unas conclusiones escritas, hagan una publicación, hagan unas recomendaciones, manifiéstense ante el Colegio de Psicólogos con un documento a partir de esas reflexiones. Hagan alguna cosa que efectivamente tienda a transformar la realidad, que ojalá no se quede simplemente en una conversación de muy alto nivel, pero muy al interior solamente del grupo. Les doy un abrazo a todos ustedes, maravilloso este encuentro y espero entonces que sigamos en comunicación. Ok, un abrazo y muchas gracias por todo. Muy amable, Carlos. Hasta la próxima. Hasta luego.